Imagina un mundo donde las leyendas toman vida, donde criaturas imposibles caminan entre nosotros, dejando huellas en la historia y el folclore. Desde los imponentes cíclopes de la Grecia antigua hasta las oscuras figuras aladas que aún aterrorizan a pequeñas ciudades, los relatos sobre seres mitológicos han cautivado a la humanidad durante siglos. Este recorrido nos llevará desde las cavernas llenas de oro custodiadas por grifos hasta los profundos océanos donde acecha el temido Kraken. Número 1. El cíclope y los elefantes enanos. ¿Qué pensarías si te encontraras cara a cara con un gigante de un solo ojo en medio de una isla desierta? Bueno, eso fue exactamente lo que le pasó a Odiseo, según el poeta griego Homero en su famosa obra La Odisea. En esta historia épica, Odiseo y su tripulación llegaron a una isla habitada por una raza de monstruos tuertos, los cíclopes. El más famoso de ellos, Polifemo, capturó a los desafortunados marineros, reteniéndolos como prisioneros en su cueva. Polifemo era inmenso, con una fuerza brutal y un único ojo que dominaba su monstruosa cabeza. Lo que sigue es un enfrentamiento de ingenio y astucia, en el que Odiseo finalmente consigue engañar al cíclope, cegándolo y escapando con su tripulación. Lo interesante aquí es que, aunque este relato pueda parecer puramente mitológico, hay evidencia que sugiere que la creencia en cíclopes pudo haber tenido una base real. En las islas del Mediterráneo, los habitantes encontraron cráneos gigantes que parecían pertenecer a una criatura tuerta. Estos cráneos no eran de monstruos, sino de elefantes enanos extintos, que una vez vagaron por la región hace cientos de miles de años. Los elefantes enanos eran versiones mucho más pequeñas de los elefantes modernos, midiendo apenas unos 90 centímetros de altura en la adultez. Aunque no eran gigantes comparados con los elefantes actuales, su tamaño podría haber sido impactante para los antiguos griegos, que nunca habían visto un elefante. Pero, ¿qué tiene que ver esto con un cíclope? La clave está en la estructura del cráneo de estos elefantes. En el centro del cráneo hay una gran cavidad que servía como el conducto nasal del animal. Para los griegos antiguos que desenterraban estos fósiles, la cavidad central probablemente parecía un gran ojo, lo que los llevó a creer que habían encontrado el cráneo de un gigante con un solo ojo. Si lo piensas, la imaginación humana siempre ha sido propensa a llenar los vacíos de lo que no entendemos con historias fantásticas. Lo que hace que la historia del cíclope sea aún más interesante es la mezcla entre realidad y mito. Los elefantes enanos eran reales, pero los antiguos griegos no lo sabían. Sin el conocimiento moderno de la paleontología, no es difícil imaginar cómo un cráneo de elefante extinto podría haberse interpretado como un monstruo aterrador, dando origen al mito del cíclope. Número 2. El unicornio y los rinocerontes. El unicornio, esa elegante criatura que suele adornar tazas de café y emojis de nuestros teléfonos, tiene una historia mucho más salvaje de lo que podrías imaginar. Hoy en día, lo visualizamos como un caballo blanco con un cuerno en espiral, símbolo de pureza y magia. Pero en sus orígenes, el unicornio no tenía mucho que ver con este encantador caballo de cuento de hadas. La primera mención escrita del unicornio en la literatura occidental proviene de un médico griego llamado Titius, allá por el siglo IV a.C. Lo que describía no era exactamente un unicornio como lo conocemos hoy, sino un burro gigante con ojos azules y 3 cuernos. Una criatura mucho más extraña de lo que cualquiera podría haber esperado. No es de extrañar que la descripción de Titius provocara más terror que admiración. Con el tiempo, las leyendas del unicornio fueron transformándose, incorporando descripciones que probablemente derivaban de animales más reales, como el rinoceronte indio. Sí, un rinoceronte. En la antigua Roma, Plinio el Viejo, un prolífico escritor, también dejó su propia descripción del unicornio. Según él, era una bestia feroz de un solo cuerno, imposible de capturar viva. Nuevamente, los estudiosos modernos creen que estaba describiendo a un rinoceronte. Sin embargo, en la época medieval, esta feroz bestia se fue suavizando y adoptando cualidades mágicas, convirtiéndose en el unicornio que todos conocemos. De hecho, la palabra unicornio proviene de las traducciones erróneas en el siglo III a.C., cuando se tradujo un término hebreo que se refería a un animal con un solo cuerno, posiblemente un rinoceronte, como unicornus en latín.
A lo largo de los siglos, el unicornio adquirió fama como símbolo de pureza, castidad e incluso como representación de Jesucristo en el arte religioso. Pero la historia no termina ahí. Durante la Edad Media, marineros y comerciantes traían a Europa cuernos en espiral que afirmaban que pertenecían a unicornios muertos. Las personas creían que estos cuernos poseían poderes místicos, capaces de curar enfermedades y purificar el agua. Sin embargo, estos cuernos no pertenecían a ningún unicornio, sino a una criatura marina aún más increíble, el narval, una ballena ártica cuyo colmillo se asemeja a un cuerno en espiral. El cuerno del narval era vendido por sumas exorbitantes, y la realeza europea los adquiría con entusiasmo, sin saber que provenían del océano y no de un bosque encantado. De hecho, el trono de Dinamarca, construido en el año 1660, está adornado con lo que creían que eran cuernos de unicornio, pero que en realidad eran colmillos de narval. Con el tiempo, el unicornio se consolidó como un símbolo de lo imposible, lo inalcanzable y lo puro. Aunque nunca existió como tal, su leyenda continúa siendo parte de nuestra cultura moderna, desde películas hasta la iconografía pop. Pero su verdadero origen es mucho más terrenal de lo que podríamos imaginar, pues al final del día, se trataba más de rinocerontes y narvales que de magia. La evolución de esta criatura mitológica nos recuerda que los mitos y las leyendas suelen nacer de malentendidos, de la necesidad humana de darle un sentido fantástico a lo desconocido. Número 3. El kraken y los calamares gigantes. Entre todas las criaturas que habitan los mares de la imaginación humana, pocas son tan aterradoras como el kraken. Este monstruo marino ha sido temido por generaciones de marineros, especialmente en las frías aguas escandinavas. El kraken se describe como una criatura tan gigantesca que podía ser confundida con una isla, y su principal ocupación, según las leyendas, era atacar barcos incautos, arrastrándolos hasta las profundidades del océano. Lo que hace al kraken particularmente interesante es cómo su apariencia ha cambiado a lo largo de los siglos. En sus primeras versiones, era descrito como una especie de masa informe, o incluso un crustáceo gigante. No fue sino hasta el siglo XVIII que la imagen que hoy tenemos del kraken se consolidó, un colosal pulpo o calamar con tentáculos del tamaño de árboles. Su capacidad de atrapar y hundir barcos con sus poderosos tentáculos lo convirtió en una de las criaturas más temidas del folclore marino. Pero, ¿de dónde viene realmente esta historia? Muchos investigadores creen que la leyenda del kraken está basada en avistamientos reales de criaturas que, aunque no pueden arrastrar barcos al fondo del mar, son igualmente impresionantes. Los calamares gigantes y colosales. Estos cefalópodos pueden alcanzar longitudes superiores a los 12 metros, más grandes que un autobús escolar promedio, y viven en las profundidades del océano. Uno de los avistamientos más recientes de un calamar gigante tuvo lugar en la bahía de Toyama, Japón, en el año 2015. La criatura pesaba unos impresionantes 270 kilos, aunque existen ejemplares aún mayores, como el calamar colosal, que puede pesar hasta 500 kilos, casi tanto como un oso pardo. El kraken ha sido una fuente de inspiración en la cultura popular durante siglos. Y aunque hoy sabemos que los calamares gigantes y colosales existen, los encuentros con estos titanes son extremadamente raros. Los calamares colosales viven a profundidades abismales, alrededor de 2.000 metros bajo el nivel del mar, lo que hace que los avistamientos sean casi imposibles. De hecho, hasta la fecha, solo se han registrado unos 250 avistamientos de calamares gigantes, y la mayoría de ellos son de ejemplares muertos que fueron arrastrados a la orilla por las mareas. Número 4. El grifo y los dinosaurios del desierto. Imagina un animal con el cuerpo de un león, las patas y la cabeza de un águila, y en ocasiones con majestuosas alas que le permitían surcar los cielos. Esta criatura es el grifo, una bestia salvaje que aparece en las leyendas de muchas civilizaciones antiguas, especialmente en la cultura griega. Los grifos no solo eran criaturas impresionantes por su apariencia, sino que también eran conocidos por proteger inmensas riquezas, ya que las historias los describen como los guardianes de minas de oro en los desiertos de Asia Central. Estas criaturas eran tan temidas y respetadas que cualquier intento de acercarse a sus territorios podía terminar en un ataque mortal.
El historiador griego Heródoto, quien vivió en el siglo V a.C., escribió sobre los grifos después de escuchar historias de los escitas, un pueblo nómada que habitaba las vastas tierras del desierto de Gobi. Según estas historias, los escitas se encontraban con grifos feroces que protegían cuevas repletas de oro. Pero, ¿qué tan cierta era esta leyenda? Durante mucho tiempo, se creyó que el grifo era simplemente una invención mitológica, un símbolo de poder y misterio. Sin embargo, estudios más recientes sugieren que estas leyendas podrían tener una base más real de lo que pensamos. En el desierto de Gobi, uno de los lugares más ricos en fósiles del mundo, se encuentran los restos de un dinosaurio llamado Protoceratops. Este animal, que vivió hace más de 80 millones de años, tenía un cuerpo robusto, caminaba sobre 4 patas y poseía un pico afilado similar al de un ave. Los Protoceratops no eran gigantes, pero su estructura ósea y sus restos fósiles habrían sido lo suficientemente extraños para los antiguos escitas, quienes al desenterrar estos huesos podrían haber creído que pertenecían a una criatura poderosa, como el grifo. La conexión entre los Protoceratops y los grifos es fascinante porque ambos comparten características similares. Un cuerpo de mamífero con un pico afilado, lo que explica cómo los fósiles de dinosaurios podrían haber dado lugar a la leyenda del grifo. Por supuesto, no todo el mundo está de acuerdo con esta teoría. Los grifos no solo aparecieron en las leyendas griegas, también fueron representados en el arte y las mitologías de muchas otras culturas antiguas, especialmente en Oriente Medio. De hecho, representaciones de bestias con cabezas de ave y cuerpos de león ya se pueden encontrar en el antiguo Egipto, unos 2000 años antes de Heródoto. Esto sugiere que la idea del grifo, o al menos de criaturas híbridas similares, era una parte integral de la imaginación de varias culturas mucho antes de que se descubrieran fósiles en el desierto de Gobi. Número 5. El dragón y las huellas fósiles. Cuando piensas en un dragón, probablemente imaginas una criatura gigantesca con alas, escamas, garras afiladas y, por supuesto, capaz de escupir fuego. Los dragones han sido parte del folclore y la mitología de innumerables culturas durante miles de años. ¿Pero alguna vez te has preguntado de dónde vienen realmente estas historias? Resulta que los dragones, en todas sus formas y tamaños, podrían estar inspirados en algo más terrenal: fósiles de dinosaurios. Las primeras leyendas de dragones provienen de la antigua Mesopotamia, donde las criaturas se representaban como serpientes alargadas y sin alas. A medida que estas historias se fueron trasladando a otras partes del mundo, especialmente a Europa, los dragones comenzaron a adquirir características más monstruosas, como alas gigantes y la capacidad de volar. Para el siglo VIII, el dragón occidental ya era una bestia alada que escupía fuego, un símbolo del mal que los héroes cristianos debían derrotar. El fuego que escupen los dragones tiene una interesante relación con las creencias cristianas. Durante la Edad Media, los dragones comenzaron a asociarse con Satanás y el fuego del infierno, lo que explica su habilidad para lanzar llamas devastadoras. Pero mientras el dragón occidental era visto como una criatura malévola, los dragones en las mitologías asiáticas eran muy diferentes. Los dragones del este, especialmente en China, no tenían alas y estaban más conectados con el agua, representando sabiduría y poder en lugar de destrucción. Lo que une a estas criaturas de distintas culturas es que muchas leyendas sobre dragones podrían haberse originado a partir del descubrimiento de fósiles. Imagínate a los antiguos habitantes de China o Europa encontrándose con los enormes huesos de dinosaurios enterrados en la tierra. Para las personas de esa época, sin el conocimiento moderno de la paleontología, era completamente lógico pensar que estos fósiles pertenecían a criaturas míticas, como los dragones. En la ciudad de Klagenfurt, Austria, los habitantes encontraron un cráneo que, según ellos, pertenecía a un Lindworm, una versión local del dragón que se parecía más a una serpiente gigantesca. Sin embargo, los científicos descubrieron más tarde que el cráneo era en realidad de un rinoceronte lanudo extinto. En China, los dragones eran tan importantes que sus huesos se utilizaban para la medicina. En el siglo XVI, un médico de la corte creó un manual que describía un medicamento elaborado con huesos de dragón. Estos huesos, según él, eran extremadamente efectivos para curar una variedad de enfermedades. Sin embargo,
Estudios posteriores revelaron que los huesos de dragón no eran otra cosa que fósiles de dinosaurios que los habitantes locales habían desenterrado en las montañas. Los dragones han permanecido como símbolos de poder, miedo y sabiduría en la cultura popular. La creencia en estas criaturas trascendió culturas y continentes, desde los feroces dragones europeos hasta los sabios dragones asiáticos. Aunque hoy en día sabemos que los dragones, al menos en su forma mítica, no existen, su presencia sigue siendo fuerte en el imaginario colectivo. La ciencia moderna ha demostrado que muchas de las leyendas sobre dragones fueron probablemente el resultado de la interpretación de fósiles antiguos, lo que explica por qué estas criaturas aparecen en tantas culturas diferentes a lo largo de la historia. De hecho, en algunos lugares, como en la provincia de Hebei, China, en 2017, las personas llegaron a creer que habían encontrado el esqueleto de un dragón de 18 metros. El esqueleto resultó ser una simple utilería de película, pero lo interesante es que la creencia en los dragones sigue viva en algunos rincones del mundo. Estos fósiles antiguos, que una vez dieron lugar a mitos y leyendas, siguen teniendo el poder de encender la imaginación de las personas. Así, los dragones, tanto en sus versiones benevolentes como malignas, siguen siendo una fascinante mezcla de realidad y fantasía, una muestra de cómo el ser humano ha buscado explicaciones para lo desconocido. Número 6. El hombre búho y el hombre polilla, Mothman. Cuando hablamos de criaturas míticas, no todas son antiguas o están limitadas a los cuentos de hadas. De hecho, algunas leyendas urbanas modernas, como las del hombre búho y el hombre polilla, Mothman, han aterrorizado a comunidades enteras, convirtiéndose en parte del folclore contemporáneo. Estas extrañas criaturas aladas, descritas como humanoides con enormes ojos brillantes, han sido vistas en diferentes partes del mundo y son fuente de interminables teorías y especulaciones. El primer avistamiento documentado del hombre búho ocurrió en el tranquilo pueblo de Manin, en Cornualles, Inglaterra. Durante unas vacaciones de Semana Santa, las hijas de la familia Melling estaban jugando cerca de la iglesia local cuando de repente vieron una espantosa figura flotando sobre la torre de la iglesia. La criatura era de un tamaño similar al de un hombre, con plumas negras y alas extendidas, pero lo más aterrador eran sus enormes ojos desproporcionados. Asustadas, las niñas corrieron a contarle a su padre, quien después informó el incidente al brujo local, Tony Doc Shields, un hombre que ya tenía fama por contar historias extrañas. Lo curioso es que, después de este primer avistamiento, más personas en Cornualles comenzaron a reportar avistamientos similares, describiendo a la criatura que más tarde sería conocida como el hombre búho. Se dice que sus apariciones fueron frecuentes durante las décadas de 1970 y 80, y el propio Doc Shields escribió varios libros basados en los relatos que las personas le contaban. Sin embargo, la credibilidad de estas historias es puesta en duda por muchos, ya que no hay reportes de testigos fuera del círculo de Doc Shields, lo que lleva a pensar que el hombre búho podría haber sido más un producto de la imaginación y el ingenio del brujo que una verdadera criatura mitológica. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, en Point Pleasant, Virginia Occidental, Estados Unidos, una criatura similar hizo su aparición. Conocido como el hombre polilla, Mothman, esta figura alada se describió como una especie de monstruo humanoide con alas de 3 metros y grandes ojos rojos brillantes. El primer avistamiento fue reportado por 2 parejas que, aterradas, salieron corriendo del bosque después de ver a la criatura. Este suceso fue tan impactante que el periódico local publicó la historia, lo que desató una búsqueda frenética por parte de los habitantes del pueblo para encontrar a la bestia. A medida que más personas afirmaban haber visto al hombre polilla, la leyenda creció y se convirtió en un fenómeno cultural. De hecho, hasta el día de hoy, Point Pleasant celebra un festival anual en honor al Mothman, y existe incluso una estatua dedicada a la criatura en el centro del pueblo. Sin embargo, muchos investigadores sugieren que estos avistamientos pueden haber sido errores de identificación y que lo que realmente vieron las personas podría haber sido un búho real euroasiático, una especie de búho muy grande que, aunque no es nativo de la región,
podría haber llegado a América del Norte de forma accidental. La envergadura de un búho real puede llegar a los 2 metros, y sus grandes ojos podrían haber sido confundidos con los del Mothman. Número 7. El chupacabras y los coyotes enfermos. El chupacabras es una de las criaturas más enigmáticas y aterradoras de la mitología moderna. A mediados de los años 90, los informes sobre esta bestia comenzaron a extenderse por toda América Latina y el sur de los Estados Unidos. Su leyenda surgió a partir de los misteriosos ataques a ganado, donde los animales eran encontrados completamente desangrados y, en algunos casos, destripados. Pero, ¿qué era esta criatura? ¿Realmente una bestia sedienta de sangre o algo mucho más mundano? La primera mención del chupacabras proviene de Puerto Rico. Los agricultores comenzaron a notar que sus animales, especialmente las cabras, eran atacados durante la noche por una criatura desconocida. Al despertar, encontraban los cuerpos de sus animales sin una gota de sangre. Los testigos empezaron a reportar la aparición de una criatura con colmillos afilados, ojos brillantes y piel escamosa. Estas descripciones eran tan inquietantes que muchas personas pensaron que la criatura era de origen extraterrestre o que había sido parte de un experimento genético fallido. Uno de los relatos más famosos de esta criatura fue el de Madeleine Tolentino, quien en agosto de 1995, en el pequeño pueblo de Canóvanas, Puerto Rico, afirmó haber visto al chupacabras con sus propios ojos. Según su descripción, la bestia tenía aproximadamente 90 centímetros de altura, con manos que parecían humanas, ojos enormes, una piel grisácea que recordaba al cuero húmedo, y mechones de pelo áspero. A partir de su testimonio, se elaboraron bocetos que mostraban una criatura realmente aterradora, lo que llevó a la histeria colectiva. Algunos incluso especularon que el chupacabras era un ser extraterrestre que había llegado a la Tierra para alimentarse de nuestra fauna. A medida que los informes sobre el chupacabras crecían, también lo hacía su leyenda. Pronto, los ataques a ganado no se limitaron a Puerto Rico, sino que se extendieron a México, el sur de los Estados Unidos y otras partes de América Latina. Durante las décadas de los 80 y 90, el miedo al chupacabras era palpable. Las descripciones variaban ligeramente de un lugar a otro, pero siempre coincidían en que se trataba de una criatura nocturna con habilidades sobrenaturales capaz de drenar la sangre de sus víctimas en una sola noche. Sin embargo, a pesar de todos los avistamientos y las historias aterradoras, la ciencia tenía otra explicación para estos ataques misteriosos. Muchos expertos sugirieron que el chupacabras no era una criatura mitológica, sino que los ataques al ganado eran perpetrados por coyotes enfermos. Estos coyotes, al estar infectados con sarna, sufrían una terrible condición que hacía que su piel se cubriera de llagas, lo que les daba un aspecto escamoso y terrorífico. Además, debido a su estado de salud debilitado, los coyotes sarnosos se volvían cazadores oportunistas, atacando animales más fáciles de matar, como el ganado. La sarna, causada por ácaros parásitos que se alojan bajo la piel, hace que los animales pierdan el pelo y desarrollen una piel rugosa y con llagas. En el caso de los coyotes, esta enfermedad les da un aspecto realmente espantoso, lo que explicaría las descripciones aterradoras del chupacabras. Además, los coyotes enfermos, al estar débiles, probablemente buscarían presas fáciles y serían más agresivos de lo habitual. Otro factor que contribuyó a la leyenda del chupacabras fue la influencia de la cultura popular. Justo cuando comenzaron a surgir los relatos sobre el chupacabras, se estrenó la película de ciencia ficción Species. En esta película, la criatura alienígena protagonista tenía un aspecto inquietantemente similar a las descripciones del chupacabras: piel gris, ojos grandes y siniestros, y un comportamiento predatorio. Algunos teóricos creen que la imaginación de las personas influenciada por la película pudo haber distorsionado la realidad, transformando un simple coyote enfermo en una bestia extraterrestre. Número 8. Bigfoot y el Gigantopithecus. Entre todas las criaturas míticas del mundo moderno, Bigfoot, también conocido como Sasquatch, ocupa un lugar especial. Esta figura legendaria, que supuestamente habita en los vastos bosques de América del Norte, es descrita como un ser humanoide peludo, de gran tamaño, que camina sobre 2 patas. A lo largo de los años, Bigfoot ha sido protagonista de numerosos relatos.
fotos borrosas, grabaciones de video poco claras y hasta huellas misteriosas. Pero, ¿qué hay detrás de este gigante peludo? ¿Es simplemente un mito moderno o podría haber algo de verdad en la leyenda? La palabra Sasquatch proviene de la nación indígena Stahelis, en Canadá, que hablaba de criaturas llamadas Saskets, con la capacidad de cambiar de forma. A lo largo de los años, esta criatura se convirtió en Bigfoot en el folclore popular. Según las descripciones más comunes, Bigfoot mide más de 2 metros y está cubierto de un denso pelaje marrón o negro. A menudo se le ve caminando solo por los bosques, con un andar pausado y pesado, como si fuera un guardián solitario de la naturaleza. Uno de los avistamientos más famosos de Bigfoot ocurrió cuando los exploradores Roger Patterson y Bob Gimlin capturaron en video lo que afirmaban era una criatura caminando por el bosque. Aunque el video es borroso y ha sido objeto de análisis durante décadas, sigue siendo una de las piezas de evidencia más emblemáticas que han alimentado el mito de Bigfoot. Sin embargo, muchos escépticos han argumentado que el video probablemente muestra a un hombre disfrazado de simio gigante. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, las historias sobre Bigfoot continúan multiplicándose. Incluso en lugares como Rusia, hay informes de criaturas similares. Un video que muestra a un Bigfoot ruso caminando en los bosques de Barskordostan se hizo viral. Aunque las imágenes no son claras, el hecho de que la leyenda de Bigfoot haya trascendido fronteras geográficas es un testimonio de su duradero atractivo en la imaginación colectiva. Pero, ¿podría Bigfoot ser más que solo un mito? Algunos criptozoólogos, científicos que estudian criaturas cuya existencia no está probada, creen que Bigfoot podría ser un descendiente del Gigantopithecus, una especie de simio gigante que vivió en Asia hace entre 8 y 12 millones de años. Los fósiles de este enorme simio han sido encontrados en China, Vietnam y la India, y sugieren que el Gigantopithecus medía más de 3 metros de altura y pesaba más de 500 kilos. A diferencia de los simios modernos que se desplazan sobre 4 patas, se cree que el Gigantopithecus era un cuadrúpedo torpe que pasaba la mayor parte de su tiempo alimentándose de vegetación. Aunque el Gigantopithecus se extinguió hace millones de años, algunos criptozoólogos argumentan que podrían haber sobrevivido en regiones remotas y poco exploradas de Asia, lo que explicaría los avistamientos de criaturas humanoides en lugares como el Himalaya, hogar de otro famoso críptido, el Yeti. Sin embargo, esta teoría es ampliamente rechazada por la comunidad científica, que señala la falta de evidencia fósil reciente que respalde la existencia de una población viva de Gigantopithecus. Número 9. El centauro y los guerreros a caballo. Los centauros son algunas de las criaturas más fascinantes y extrañas de la mitología griega. Mitad humanos y mitad caballos, estas criaturas habitaban en las montañas de Tesalia y Arcadia, en la antigua Grecia, y protagonizaban tanto aventuras épicas como historias trágicas. Se les conocía por ser fieros guerreros, pero también por su carácter salvaje e indomable. Los centauros representaban una mezcla de humanidad y animalidad, simbolizando el conflicto interno entre la razón y el instinto. La leyenda de los centauros tiene varias versiones, pero una de las más conocidas es la historia de su origen, que como muchas historias mitológicas, no es precisamente apta para niños. Según el mito, un personaje llamado Ixión fue el responsable del nacimiento de los centauros, al aparearse con una nube que había tomado la forma de la diosa Hera. De esta extraña unión nacieron los centauros, criaturas que combinaban las características de un ser humano con la fuerza y la velocidad de un caballo. Con el tiempo, estos seres se convirtieron en una parte integral de la mitología griega, protagonizando batallas contra héroes como Heracles y participando en fiestas salvajes llenas de vino y caos. Sin embargo, hay otra teoría fascinante sobre el origen de los centauros, una que nos lleva fuera del terreno de la fantasía y hacia una posible realidad histórica. En la antigua Grecia, en los siglos antes de Cristo, la idea de montar a caballo aún no era común. La mayoría de las personas que vivían en la península helénica no estaban familiarizadas con el concepto de la caballería, y mucho menos con la imagen de alguien cabalgando a lomos de un caballo. Entonces, cuando los griegos vieron por primera vez a los guerreros escitas, nómadas que montaban caballos con gran destreza, quedaron atónitos.
Los escitas eran una feroz tribu nómada que habitaba en las vastas estepas de Eurasia, y su habilidad para montar a caballo era legendaria. Los griegos, al verlos cabalgar rápidamente hacia la batalla, podrían haber tenido la impresión de que los guerreros y sus caballos eran una sola criatura. De hecho, esta confusión es comprensible. Para una cultura que no había visto caballos montados en batalla, la figura de un hombre sobre un caballo debió parecer algo más allá de lo humano, algo mitológico. De este malentendido podría haber nacido la leyenda de los centauros. Además de esta explicación histórica, los arqueólogos han descubierto figuras de terracota en la ciudad de Ugarit, en la actual Siria, que representan seres humanos con cuerpos de caballo. Estas figuras datan de la Edad del Bronce griega, y se cree que podrían haber influido en las leyendas de los centauros, cuando los griegos comenzaron a interactuar con otras civilizaciones del este a través del comercio y la guerra. Así, la imagen de los centauros pudo haberse originado a partir de la mezcla de influencias culturales y de las experiencias que los griegos tuvieron al encontrarse con pueblos nómadas montados a caballo. Por supuesto, los centauros no eran simplemente bestias salvajes en todas las historias. En algunas versiones de los mitos, como la de Quirón, los centauros podían ser sabios y benevolentes. Quirón, a diferencia de los demás centauros, era un maestro de héroes, conocido por su sabiduría y conocimientos en medicina y combate. Él fue el tutor de muchos grandes héroes griegos, como Aquiles y Jasón. La dualidad de los centauros, capaces de representar tanto lo salvaje y lo destructivo como lo sabio y lo noble, los convierte en personajes únicos dentro de la mitología griega. Los centauros, como muchas criaturas míticas, siguen siendo populares en la cultura moderna. Aparecen en películas, libros y videojuegos, manteniendo viva la fascinación por esta mezcla de hombre y bestia.